Digamos, no te voy a arrancar con una pregunta, digamos, demasiado astuta, porque la pregunta puede ser inocente, va a depender siempre de la escucha y del alternativo para decir, ¿no? Y yo te preguntaría, así como lo básico del ADN, digo, ¿cómo arrancó? ¿Arrancó como un deseo? ¿Cómo lo percibiste? ¿Cómo vino lo de ser actor? ¿Por dónde pasó? ¿Era comunicativo? ¿Era lúdico? Era lúdico, era comunicativo, era algo familiar en primer término, ¿no? Mi abuela me pedía que le invite al almacenero tenía 9 años. Digo, ahí fueron, mi abuela era muy histriónica, ¿no? También. Creo que ella me empezó a fogonear de alguna manera. Pero tuve la suerte a los 12 años de toparme en un taller de teatro en la escuela secundaria a la que iba. Y fue como una especie de casualidad muy preciosa. Yo siempre digo lo mismo, tenía que elegir entre 3 talleres, uno de periodismo, uno de teatro y uno de técnica. Yo puse como primera opción periodismo, segunda opción teatro. Se llenó el de periodismo, me mandaron a teatro y ahí el destino fue genial porque me topé con mi maestro, que lo sigo considerando, mi maestro Alejandro Oliva, un tallerista, pero con el que tuve un vínculo muy importante, ¿no? Desde los 12 años hasta los 18 no paramos de hacer experimentos lúdico-teatrales, ¿no? Me acuerdo la primera puesta que hicimos fue de decir sí, de Griselda Gambaro, adaptado obviamente, porque se termina que lo asesinan al amiguito. En este caso no pasaba eso, pero pude advertir inmediatamente que sentí primero una profunda alegría y una extensión del territorio de juego, ¿no? Que a los 12 años yo todavía era un niño, y lo sigo siendo gracias a la actuación, ¿no? Esto es algo que es importante. Me parece que ese espacio prolongó un poco esa cuestión lúdica, un momento de la vida que es muy duro, la adolescencia, en mi caso lo fue, pero ahí estaba ese refugio, ¿no? Esa isla donde todo era posible y donde uno podía largar, jugar, digamos, contenido con las leyes de la actuación. Así que llegué a mi primer casting televisivo a los 19 años, con ya 4 o 5 años de teatro encima, teatro en la esquina, teatro en la sociedad de fomento, en el club de barrio, en las escuelas a las que íbamos, con obras infantiles sobre todo, no solo esta de Gambaro. Pero entonces a la hora de ver una cámara, yo ya tenía 19 años, estaba la cámara ahí, yo sabía que atrás de la cámara había un sector que eran niños, que si no les llamaban la atención con el cuerpo, no ponían un límite, una voz fuerte, digamos, se podían dispersar y escapar. Yo sabía que se hacía un guiño allá, por ahí había unas señoras de 50, 60, 70 años que se reían de determinadas cosas. O sea, yo comprendí inmediatamente que atrás de esa lente había una platea, ¿no? Por eso el teatro es siempre una base importante, me parece, a la hora fue lo que me dio a mí la posibilidad de que me elijan, creo. Ese recorrido previo. En ese primer casting había muchachos que iban ahí que no tenían esa experiencia previa. Que querían ir a la tele porque, no sé, para ganar guita o por ahí querían ser actores también, pero me parece que ese tiempo en teatro, en ese taller, me dio a mí las herramientas para comprender que atrás de la cámara, ¿qué hay, no? ¿Qué es ese público que está ahí atrás? O sea, para poder romper es un término que se usa mucho, ¿no? Traspasar la pantalla, ¿no? Cuando un actor traspasa la pantalla, no está ahí adentro de la tele, hay algo que sale, hay una emoción, hay un gesto, hay no sé, hay algo que pasa ahí. Eso tiene que ver con una comunicación con el público, con tener noción que no es algo frío, que no hay un vidrio ahí, que de ahí atrás hay algo más, ¿no? Así que así empecé con creo que fue Naranja y Media, el primer programa que hice, no, Cyber Six, un programa extraño, un experimento en canal de Telefe con Carolina Peleriti. Yo hacía un villano yo tenía 19 años, hacía un villano de cómic, que era un cómic, con Claudio Dapasano, que hacía mi padre. Sí, me acuerdo. Tenía que tener una heroína que... ¿Y cómo pegaste eso? ¿Fue un casting? Y fue un casting. Bueno, primero tengo que decir que una obra de teatro que hice, trabajaba la hija de Jorge Ginsburg, Malena, Sí. era Nosferatu de Griselda Gambaro. Yo hacía del viejo vampiro
y Malenita hacía de la nena, que una nena muy perversa que se lo termina comiendo a Vampiro. Bueno. Y ahí me vio Jorge Ginsburg, le llamó para un casting, lo hice, quedé, este fue el primer casting que te conté. Que entré ahí ya, viste, muy agrandado la cancha, muy excitado. Excitadísimo, imagínate, yo tenía 19 años, tenía una leche infernal, ¿no? Y sí, ese apetito, esas ganas de actuar y me daba cuenta que ¿puedo llegar a vivir de esto? Acá dejo la vida, hermano. Acá dejo la vida, dejo los goces, porque si no, no sé, viste. ¿Qué hubiéramos sido? No, si no terminaba no sé dónde, una zanja, no sé, viste. O lo que es peor, haciendo la zanja. Haciendo la zanja, sí, pero después tirámela encima, viste. Nada, sí, con mucha pasión. O sea que es muy interesante lo que comentabas recién respecto, que es una mirada muy particular, que digamos, de la cual uno se hace piel muy claramente, pero esto de traspasar la pantalla, de tener conciencia del que mira, ¿no? Es interesantísimo eso. Y además me parece que, digo, los invito a todos a reflexionar acerca de eso, en el sentido de que hay algo del orden del estilo del trabajo de Rodrigo que tiene que ver con eso. Es notable, advierto eso. Recién siempre comentábamos recién también charlando bien en el camarín con él, respecto a esto de que cierta cosa que uno escucha a veces que es tan facilista de aquello de que en teatro se hace más y en cine o en televisión y frente a cámara se hace menos, como si fuera así de sencillo, ¿no? Y me parece a mí que no, precisamente no. Digamos, no sé si todo lo contrario, pero digamos, siempre hablo de lo legítimo, ¿no? De la posibilidad de hasta dónde puede llegar un actor legitimado. Claro, también uno es consciente de los marcos en los que está laburando. Digo, en ese marco del cómic, obviamente que tenía que hacer una actuación cercana al grotesco, ¿no? Un grotesco nuestro, argentino, obviamente. No podemos hacer un grotesco que no sea el nuestro, pero pues sería un trabajo muy difícil, pero sí. O después en Naranja y Media con Franchella, una tira diaria. No, medio de Gary Sketch y Ledo, que te decía Rodolfo Ledo, que era dale, pibe, dale. Era ideal, sí, claro, listo, ya, con esa leche, viste, estaba caminando por mi techo, así. En un momento me dijo, no, pará. Un poquito menos. Para que Ledo te más viejo, te diga Ledo. Claro. Pero después, qué sé yo, y mi problema era, que en un momento me pasó, cuando me empezaron a convocar para programas que eran más dramáticos, si se quiere, con una estética más realista. Yo podré ser un actor dramático, ¿viste? O claro. Un actor serio. Claro. Pues yo hasta ahí era un payaso, ¿no? Claro. Un payaso feliz, digo, es lo que más me gusta, esta cosa más expansiva, expresiva. Y ahí empecé a estudiar con Brisky. Un año estudié con Brisky. Claro, y fue muy gráfico porque siempre cuento lo mismo, pero en la primera improvisación, claro, yo salgo a la cancha, pim, pum, pam, ta, y todo ja, 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 y Brisky hacía y yo, jaja, y va, me ensalzaba. Y en un momento termina la improvisación y Brisky dice, está todo muy lindo acá, está hermosa, la cosa joven, claro, todo muy hermoso, pero acá hay un problema que sos vos el problema. Digo, ¿por qué? Acá me dice, tú eres Stanislavski, flaco. Me dice, esto es payaso, esta cosa, ¿verdad? Acá es Stanislavski. Vos sabés lo que no tenés ni idea quién es Stanislavski. No, la verdad que no. Sentate y aprendé, ¿no? Claro, y ahí apareció toda esa otra escuela del actor tú, ¿no? La cosa Stanislavskiana, el método, todo eso, que... Dios, me vino bien, digamos, para había otra cosa. No es que lo desprecie, digamos. No es que lo desprecie, pero sí, me cago en el puto medio. Pero nada, me vino bien para entender que, bueno, había otra cosa más. Y ahí, bueno, después fue buena esa experiencia, pues de verdad, después pude hacer escenas dramáticas
No gracias a eso, sino al sacudón que me dio Brisky por ahí, ¿no? Porque yo el método todavía no sé cuál es muy bien. Pero lo que pasa es que Norman, olvídate, digo. Aparte, a por lo veías actuar a él. Claro, Y decir, no, porque lo que pasa es que el chabón lo espera sobre a vos te venía bien eso. A mí me venía bien eso. A vos te venía bien la estructura para poder claro, exacto. Por eso. Y ve a otro chabón careta y le dice, no, boludo, andá, no sé. andá a hacer checo a Rusia. Claro, exacto. Sí, sí. A mí me casó bien abuelo, que eso me dio un poco más de me vino bien porque en ese momento justo me empezaban a llamar para personajes más así, ¿viste? No, o sea, en un contexto. Pero Ocupa, por ejemplo, ¿no? Que es como un neorrealismo argentino. Claro. Y se escapa el grotesquito a veces, claro. El drama o el humor que siempre está ahí, ¿no? Ayudándonos a los actores, ¿no? Qué sé yo. Norman un día me llama y me dice, escúchame, ¿qué haces? Hola, no sé, Norman, ¿cómo te va? Bien, ¿qué haces, Norman? Bien. No, viste, ¿cómo es la televisión? Dice, estaba mirando televisión así bien especial y de golpe apareció un actor, boludo. Te llamaba por eso. Apareció un actor y me quedé un minuto. Me lo quedé en un cuadrito. Sí, sí. Te llamaba por eso, ¿no? Te agradezco mucho. Tremendo, ¿no? Él, viste, no te va a decir cuánto vale la papa, el kilo, te va a contestar algo que no va a ser simplemente realista. Ahora digo, los invito a eso, a participar a todos con esto, ¿no? Porque frente a lo que está comentando Rodrigo y viendo los laburos, los trabajos que hace él, digamos, no lo vamos a pasar a la intelectualización todo esto, para disecar las propiedades químicas de las construcciones del laburo de este actor. Pero qué interesante esto que tiene que ver con un lugar de la cepa de lo legítimo. Yo insisto en la palabra legítimo porque lo paso a las palabras, ¿no? Porque si no corramos todos los muebles que lo que más da... Es curioso, ¿no? A mí lo que me pasa cuando estoy hablando con Rodrigo, pero es un caso, y no es por ensalzar específicamente a Rodrigo, sino con cierto tono que me da como ganas de correr la silla, boludo. O sea, ¿no? Hay algo de correr con la silla y que hacemos acá sentado hablando, una especie de cosa del cuerpo. Y es así, digo, en el sentido de que esto de que hablamos de lo legítimo, de lo que tiene que ver con el juego y hasta dónde se puede llegar. ¿Hasta dónde se puede llegar? Cuando se va a una búsqueda de algo legítimo que tiene un florecimiento que puede ser cualquiera, que tiene que ver con el juego y que tiene que ver con el dolor. El humor, la presencia del humor. Digo, uno dice, ¿qué es lo divertido, qué es lo gracioso, qué es el humor? El humor, a ver, yo a veces no sé cómo explicarlo, el concepto que tengo yo, ¿no? Respecto a que el humor no es solamente el lugar donde se hace reír. El humor es una especie de construcción, conceptual y permanente. Yo tengo amigos con los que nos manejamos y nos dirigimos la palabra en esos tonos. O de hecho acá estamos hablando de algo profundamente serio para expresarlo. Vamos a un lugar del juego. Y ese lugar del juego se encuentra hasta en los momentos del dolor. Sobre todo ahí hay que encontrarlo, ¿no? Exactamente. Digo, para la vida además, ¿no? Sí, exactamente. Pero es así, aparte es increíble, porque cuanto más humor o comedia o risas encontrás en los momentos más trágicos, y ahí está vibrando algo fuerte, digo, ¿no? Porque no sabés si reírte o llorar, y bueno, sí es la vida también. Sí, es importante encontrar el humor a la tragedia, ¿no? Porque en definitiva, viste, una tragedia y una comedia, la única diferencia es que la comedia termina bien, tiene final feliz, y la tragedia no, digamos, ¿no? Más allá de que hoy la comedia es jajaja, digo, las comedias de Shakespeare, lo único que tienen es que terminan bien, ¿no? Sí. Por eso son comedias. Pero volviendo a eso, ¿no? A esto del humor y del dolor y de todas las cuestiones que un actor debería tener como recursos, digo. Y también la cuestión de los planos. Esto que vos decías al principio, de que en teatro se puede hacer y en cine no. Hay planos en televisión o en cine que son más teatrales, ¿no? Los planos más abiertos, más de cuerpo entero, donde uno ya... Cuando el plano se va cerrando, y si busca... está bien, un personaje que entra y sale está todo bien, o si un protagonista está con el plano cerrado en una pantalla de cine que mide 40 metros y está con la expresividad así, salvo que sea un expresionismo alemán o esté dentro de un marco así propicio, y viejo, ahí tenés que empezar a sentir con los ojos, digamos, ¿no? Digo,
hay una economía ahí que uno debería realizar un poco, digo, no mucho, pero digo como, bueno, Brando hacía eso, que dice los planos más grandes generales, él sacaba un huevo, le chupaba arriba, así, se movía de acá. Dice que él se ponía a actuar de verdad, cuando le clavaban la cámara ahí, y ahí, viste, en la mirada, en el sentir, ahí sí el método ayuda. Ahí te la acepto. En el cine, digamos, cuando, claro, el proceso la introspección. Un trabajo de introspección. No, pero ahí sí ayuda, viste. Sí, ver dónde estás colocado emocional, psicológicamente, espiritualmente, esotéricamente. Digo, hay muchos planos, pero en los planos cerrados sobre todo, y aparte no menospreciar al que está al otro lado mirando, de vuelta, atravesando la pantalla. Digo, no hay que explicar de más tampoco. Está bueno que el otro, no subestimar la mirada del otro. Esto que el público son todos unos tontos, ¿no? A veces muchos no todos, no todos. Pero sí, está bueno jugar a ese misterio también. Sí. Tiene que ver también, a mí hay algo tan interesante y tan una especie de instinto arrasador que tiene Rodrigo, ¿no? Tan instintivo que también está puesto acá en este momento, que es fantástico, digo. Y de golpe digo, a mí me cuesta intentar pasarlo a palabras un tanto, no sé si que pueden sonar académicas, digo, pero ese mismo payaso que estuvo en ese plano abierto es ese payaso que se puede recoger y sigue siendo el mismo, digamos. El orden de lo legítimo sigue ocurriendo. Ese payaso desmaquillándose, agitado y con dolor, y en el primer plano, también es un concepto, además de la conciencia de que es un primer plano. No es que ese payaso se achicó, sino que como actor, si hay un primer plano, también la elección del director habrá sido que te quiere encontrar en ese plano. Y en ese plano te va a encontrar orgánicamente en un lugar que como actor vos también sabés que está. Sabés dos cosas. Sabés que es un plano corto y sabés además que estás, la cámara espía, porque a veces la cámara realmente te hace una tomografía en un primer plano. Y te la pone acá y ya está. Y recibe una noticia determinada del personaje y la pongo acá y a la mierda. De modo que, digamos, hay algo de eso. Por eso los grandes, muchas veces mencionamos esto, de que los grandes humoristas, los grandes comediantes, mejor dicho, los grandes comediantes, a veces nos encontramos con comediantes que hasta subestimamos un poco, porque cuando ahora pasaron al drama y empezamos a ver que tienen un rasgo de una profundidad. ¿Por qué? Porque tienen muy claro el payaso. Exacto. Bueno, ¿Quieren hacer preguntas? Sí, preguntitos, sí, dale. No, tengo una pregunta. Es, con respecto a todo lo que hablábamos antes, a los límites. ¿Qué pasa cuando alguien, cómo reaccionás con los límites de la vida y del escenario? ¿Cuándo sabés cuando no te pasa que a veces te enroscaste en una y de pronto te tropezaste en la vida, o cuando alguien te dice esto no? Sobre todo cuando eras más joven, cuando tenías 20 años. Sí, entiendo bien a lo que vas. ¿Cómo reaccionás con eso? ¿Cómo te enojás, mandás todo al carajo? ¿Viste? Cuando te encontrás con cuatro paredes, y ¿qué haces? ¿Te implosionás o decís, bueno, váyanse todos a la mierda? Hay que decir un poco que se vayan a la mierda. Yo era medio salvaje de pibe, ¿eh? Sí. No voy a decir el nombre, pero de golpe en un programa al principio que yo empecé a laburar con un director que me decía dale, vino un señor y me dijo, pibe, toda esta locura que vos tenés, todo esto, acá no lo haces. Acá venís y decís la letra que vas a tu casa. ¿Está claro? Yo me quedé así, yo tenía 21 años, dije, soy grosso. Si lo incomoda este chabón es porque estoy haciendo las cosas bien. Digamos, ahí me apoyé más en el director que en esa otra persona, digamos, pero esas mugres están, ¿viste? Sí. ¿Pero qué hiciste entonces? ¿Te quedaste? Seguí haciendo. Sí. Seguí haciendo lo mío, porque tenía un director que me bancaba también, que uno también, tampoco te puede ser un irreverente, ¿no? No, y hay pero límites que uno
tiene que reconocer, hay jerarquías en este laburo, el director es el director, el protagonista es el protagonista, pero mi laburo y mi expresión es mi laburo y mi expresión. Eso es sagrado, hermano. Eso es sagrado. Contra eso no se puede meter nadie. Y aparte el cuerpo lo ponemos nosotros. El cuerpo, la emoción, y uno está acá, yo no sé, yo soy actor porque no me queda otra, digo, porque, digamos, y porque siento que es sagrada esa expresión, y porque siento que es sagrado este espacio, el espacio escénico, y porque, nada, son muchas cosas las que pasan, pero si hay alguien que te empieza a boicotear eso, o te puedes ir, o lo puedes mandar a la mierda. Son las dos cosas que puedes hacer. Pero someterte a algo que recorte tu expresión y tu expresividad, no te lo recomiendo. Sabiendo... Ah, perdón. Sí, adelante. No, digo, conociéndote más o menos, digo, cómo trabajás, y cuando estás dentro de un límite, dentro de un marco, hay un texto ya que... Sí. ¿Sos de buscar riesgos constantemente, toma tras toma, en el escenario, en función tras función? Depende, hay momentos que hay escenas que requieren, hay escenas que están escritas algo así, ¿no? Acá falta algo, o uno empieza ya a... Depende de tu expresión, ¿viste? Depende de lo que vos opines sobre esa escena y sobre la obra en general en la que vos estás metido. Y si tenés calce también de tu director como para que eso suceda, ¿no? Igual uno como que dirige siempre como actor, ¿no? Es como, qué sé yo, ¿viste? Los dioses que nos estarán mirando nosotros, qué hacemos, y nosotros cuando no nos miran, le podemos mandar la nuestra, ¿no? Hay algo de travesura que tiene que estar. No sé cuál es la situación concreta en la que te puedo ayudar, pero sí, hay que no deberíamos tener límites. Claro, eso. Pero los límites de tu salud y tu... Claro. Eso sí, Sí, me contaron algo de la película, una persona que trabajó ahí, que es verdad que la película se paró por un tiempo muy largo y volviste a hacer escenas mucho más adelante. Algo de eso hubo, sí. Sí, en realidad no, había dos etapas de filmación, todos los exteriores fueron en San Juan y los interiores de esa película se filmaron en la ex-ESMA, en el Espacio de la Memoria, ahí dentro de los galpones. Y entre una cosa y la otra pasaron unos meses y después tuvimos que hacer una retoma ya, sí, 6 meses. Como 6 meses. Sí, eso fue más difícil. Pero sí, adelante. Bueno, primero decirte, Nobleza Obliga, que se disfruta mucho de verte actuar. Muchas gracias. Bueno, estuve leyendo mucho sobre vos, más en la última semana que sabíamos que te íbamos a tener acá. Y leí mucho del tema del método, no método, una suerte de autodidacta, ¿no? Bueno, sí, tenía la suerte de toparme siempre con un compañero como él, por ejemplo, que eran tipos muy formados y preparados, Bricky, qué sé yo, Franchella, tuve esa suerte, ¿no? Sí. De pendejo empezar a... Tuvo un orto tremendo. Sí, no sé, bueno, igual es muy lindo lo que haces, o sea que independientemente de método o no método, mi pregunta va directamente a... Tengo muchas, pero digo, el trabajo en San Martín me pareció increíble. Y quería preguntarte eso, ¿cómo lo encaraste? Digamos, ¿por dónde empezaste? Digo, porque además de hablar de una época determinada, estamos hablando de un prócer, ¿no? De un tipo sí. que si bien fue un ser humano común, digo, también tiene esa cosa. ¿Cómo hiciste para encarar el trabajo? Todo, digamos, todo. Son laburos que son de una responsabilidad como que excede, porque ese momento fue la responsabilidad más grande que tuve, ¿no? Con la historia, en un momento que se filmó aparte de esa película, que era un momento de mucha efervescencia política. El último referente importante que tuvimos de San Martín fue El Santo de la Espada de Torre Nilsson, el más grande director de todos los tiempos, con Alfredo Alcón, de los más grandes actores, pero en un contexto no muy propicio para la expresión artística. Había que resignificar esa figura, en este contexto de integración latinoamericana. Había que revisitar esa figura y resignificarla. Entonces me tuve que poner a estudiar, básicamente, ¿no? Estudiar el siglo XIX, estudiar lo que era antes el Virreinato del Río de la Plata, comprender cuál, la película se llama Revolución, digamos. Pero lo que más me ayudó, más allá de estudiar algunas entonaciones españolas y la postura corporal, y que era un lenguaje corporal que hay ahí, digamos, un general no puede estar así, che, como es un tipo que, como el teatro antiguo, ¿no? Tenía estas 2 diagonales, el pecho, y tenía que mostrar hombría, ¿no? Sacar
¿no? Por más que después en la intimidad, pero cuando uno está ahí con la tropa, bueno, lo que más me ayudó fue el retrato de San Martín, ese único daguerrotipo, que yo me lo hice grande, gigante, es un daguerrotipo así, el original, y yo lo amplié así, y toda la noche le prendí una velita al frente. Y lo miraba a los ojos, me quedaba mirándolo. Perdón, señor. No pedimos permiso. No sin un buen vaso de vino, ¿no? Claro, hay algo espiritual en San Martín. Hay algo muy espiritual, muy profundo ahí. Un sentimiento de patria muy hondo y muy amplio. Una patria grande, lo que decía él. Yo me apoyé un poco también en ese rumor que se dice que él también es hijo de una india, y lo que significa para un hombre que padeció toda esa cuestión cultural española, que lo que favoreció, lo nutrió muchísimo también, pero digo, entender que también ese momento él, por ahí me puse, o yo quise significar eso, quisimos significar eso en la película, que claro, esos 300 años de corona española aquí fueron muy duros y fueron, de verdad, había jerarquías entre seres humanos, había 35 categorías de seres humanos de acuerdo a su color de piel, y él era morocho, él era mestizo, entonces, qué sé yo, nos fuimos por ahí. A mí una de las escenas que más me gustó de esta peli, que es una escena anterior, que es cuando están llegando, cruzando los Andes, sí. Y le dicen que hace 2 días tendría que haber llegado el ejército. Sí. Me encantó porque humaniza al ídolo patrio, digamos, donde se tira al suelo desplomado después de un ataque de furia, se tira al suelo y se yergue cuando lo ve llegar como si nada hubiese sucedido. Sí. Le da una humanidad. Eso nos inspiramos en un hecho real que le pasó a San Martín después de la batalla de Chacabuco. Vino el famoso desastre de Cancha Rayada. Al último reducto del ejército español lo iban como el león con el ratón, ¿no? Lo iban empujando para el sur. En un momento se relaja el ejército de San Martín. Acampamos acá esta noche, bueno, vienen, los saquean, los cagan a tiros. Hay un oficial que estaba al lado de San Martín que cae muerto. Desastre. Se venía la contrarrevolución y dicen que después de San Martín se tiró al piso, plum, así, quedó así. Hay crónicas de oficiales que se quedó como 6, 7, 8 horas así. El tipo mirándolo y el tipo... Después de 8 horas, dice que el tipo se levantó, ya sé lo que vamos a hacer. Y después vino lo de Maipú, que fue una de las movidas ajedrecísticas más prolijas. Creo que el único que había hecho esa jugada, porque apretaron al ejército con la infantería, lo cagaron con la artillería y lo barrieron con la caballería en un abanico. Es una jugada militar muy difícil, que él era un académico, que solamente en ese Octavio, no sé, uno de los romanos. Nada, nos inspiramos en ese momento, en ese colapso. Nada, leyendo se apareció. Y ahí en el rodaje apareció, por eso decís. Por esto que vos decís, claro, vos decís, ¿fueron escribiendo el guión en conjunto de a poco? Eso apareció ahí, en el set. Che, ¿y acá hacemos la de Cancha Rayada? Sí, buenísimo, hagámosla. Claro. Cuando tenía la noticia que tuvo. Claro, claro, ¿dónde está mi ejército? Claro. ¿Dónde está? Se cagó todo, pum. Sí, ves cómo, sí, tal cual, cómo pegaba esa escena. Cuando empezaste a hacer el personaje, o en tus comienzos, ¿no? ¿Tuviste algún coach? ¿Cómo Sí. empezabas para ser de San Martín? Yo soy de San Martín de Mendoza, donde vivió San Martín. Sí, me ayudé un poco. Primero que hablar en español, primero hay que entender que hablan sin falta de ortografía, como nosotros. Las S son S's, las C son Cs, las Z son Z's, ¿no? Ahí tenés primero una base. La Y es muy rioplatense, entonces hay que sacarla. Y tiene un toquecito, un tintecito andaluz también, o medio murciano, el tipo, porque está más del sur. Y elaborando, viste, la partitura, en un momento se empieza a naturalizar. Y trabajé con una entrenadora vocal. Sí, ahí trabajé. Lo mismo en días de motocicleta con de cordobés. Motocicleta hice un poco más de trampa porque yo soy medio cordobés. Así que eso es una memoria que está ahí, está en el cuerpo. ¿Y el texto? ¿Estudias mucho el texto previamente solo? Estos diálogos, cuando uno no... Es algo que no ocupas, era todo, podés improvisar perfecto, digamos, pues es muy cercano ese contexto, digo, es en la calle, en Buenos Aires,
Entonces ahí podés meter cualquier palabra. Y en este caso, esta película, para improvisar, tenés que tener muy claro que che, boludo, no puedes decir. El insulto más grave era pícaro, por ejemplo, en ese entonces. Perro pícaro era, te clavan un puñal. Tenés que tener herramientas para poder improvisar, ¿no? ¿Sabías andar a caballo? Sí, un poquito sí. ¿Dónde está esa voz? ¿De dónde sale? Sí, igual tuve que entrenar un poco más, ¿no? Sí. Entrené con un caballo en Escobar, pero cuando llegué a hacer la escena del caballo, me tiraron un matungo ahí en un terreno pedregoso que caía así. Yo estaba en el llano pampeano. Eran todas piedras para abajo. Pero bueno, yo un mago. Vos sabés que yo hago una intervención, continúo con la pregunta, pero quiero hacer una intervención con respecto a lo que acabamos de ver estrictamente, que interesante porque de acuerdo a lo que veníamos conversando previamente, ¿no? A todo esto del juego, a esto de lo que hacíamos humor respecto al método o no método, pero después hemos observado todos acá escenas, por supuesto ya lo sabíamos, pero cómo se refrendaba acá, cuánta concentración no en términos, concentración digo en términos de energía conceptual en la actuación, digamos. Esto es lo que yo no rescato en términos de que fuese virtuoso exclusivamente, no, digo que es un todoterreno el concepto que estamos hablando. Que no es porque cualquier descuidado podría decir, claro, entonces este es un actor más bien de índole expresionista, debe tener... Y yo tendría que decirle, no, pará, no estamos diciendo esto. Fíjate, tanto en la escena del mismo Mómulo de la lluvia, debut cinematográfico. Esa, si pasé ese examen, mi primer peli, Ulises Dumont. Yo tenía que hacer que lo echaba a él. Yo tenía 21 años tenía que echarlo a Ulises Dumont sin filmación. Era imposible. Recuerdo la primera escena, el primero lees, viste, hola, ¿qué tal? Campanella era de la película, ¿no? Me presento a Ulises. Hola. Bueno, vamos a pasar la escena y en el momento, bueno, estamos pasando la escena y en el momento dice, yo no le miento a nadie, dice ese momento que lo que hizo él en la mesa. Pues no, pues ¿sabés qué hora? ¿Sabés qué? Estás despedido. Y vos decís, yo no le miento. ¡Yo no le miento a nadie! Me dice, si está actuando así en la mesa, ¿cómo hago para gritarle ahora a este tipo? ¿Cómo hago para echarlo? Me dice, no, temblaban las paredes. No se sabía bien si te iba a abrazar, si te iba a matar. Extraordinario, de los más grandes actores que dio esta tierra, ¿no? Sí, Vos ahí lo capitalizaste, ¿no? Eso. No sé lo que dice. Yo me veo cagado en la pata. Yo me veo, igual les pude gritar un poco. Pero aprendiste, pero que hay cierto grado de cosa impredecible que tiene Ulises que vos también tenés. Ese juego ahí en el filo de la baja que no se sabe. Sí, no se sabe para dónde no se sabe que es una característica tuya de tu forma de actuar. Ese filo, sí, que no sabe bien si va por un lado o para el otro. Bueno, eso... Tiene que ver con... Eso que estás diciendo tal cual, yo digo, la imagen digo... Ese misterio también. Y el tema, yo hago una comparación, una metáfora medio futbolera, pero esos jugadores que cuando tienen la pelota no sabes qué van a hacer con ella. Y es tremendo de marcar un jugador así. El jugador imprevisible, pero que va a ir hacia donde tiene que ir. Que no va a ser jueguito pelotudo. Que va a resolver, pero de manera imprevisible. Eso es arte. Eso es arte, o por lo menos oriente de arte. Y recién vuelvo a reiterar esto, ¿no? Que me interesa mucho, sobre todo para lo que laburamos en esto, para focalizar algunos conceptos que se extraigan de acá, más allá de todo esto es tan rico que mal podemos hacer. Pero hagamos foco en este tema, en el sentido de que lo que acabamos de ver tiene que ver con laburos donde el concepto que él está emitiendo no tiene que ver solamente con expresionismo actoral, tiene que ver con que ese mismo juego es una concentración. Estás así, con la puntita de los pies, como que en algún momento podés arrancar para cualquier lado. Claro. Digo, y Ulises tenía algo en ese... Hay una palabra que Ulises me decía que es una palabra alemana que define esa cosa de una persona que tiene la cara de una manera, con una expresión que no sé si te va a matar, si va a llorar, si se va a reír. Es como el estado previo, esa nube previa
de emoción y de cosas que vos no sabés para dónde está yendo. Hay una palabra de Delfino, no la acuerdo, si estuviese Norman acá lo diría perfectamente, pero tiene un nombre eso, tiene un nombre, los alemanes le pusieron un nombre. ¿Va a dónde va? ¿Me va a abrazar? ¿Va a llorar? ¿Va a gritar? ¿Va a asesinar a alguien? No se sabe. ¿Vos considerás esa pausa, que esa tensión? ¿No? Esa tensión te parece que puede tener que ver con un estado tuyo de mucha relajación mi padre también? Me fajaba de niño. No, digo, ese estado de estar tan presente, porque lo que se nota, me parece a mí por lo menos, en la escena con el nene, se percibe que vos tenés todo el tiempo, cuando él te habla, vos todo el tiempo tenés un pensamiento, algo, vos estás escuchando de verdad. Claro. Y eso me parece que vos tenés como actor. Hay que escuchar. Exacto, hay que saber qué exacto. Le pasa al pibe. Sí. Claro, esos actos, esas pausas, esos microgestos son Y muy actuación. relajado, como que estás presente ahí, en ese momento estás muy vivo, ¿no? Me parece que tiene Sí, que ver. uno trata de darle la mayor vitalidad posible a las escenas con las que la requieren, ¿no? Bueno, en ese caso era el primer encuentro entre ellos dos y era una estética más de cine norteamericano también, hay que decirlo, ¿no? Porque Cifrón ama ese cine y filmó una de detectives en Buenos Aires, todo bien, ¿no? Estaba Oji, estaba yo, digo, estaba Machín. ¿Vos estuviste también? Sí, es un capítulo. Claro. Estaba enterrado en la arena, ¿te acordás? Boludo, ¿cómo lo pasaba? La confianza que me sacaba. Casi la pongo, pero no daba por. Pero se trabajaba con esa estética de, claro, esos son planos más de primer plano del cine norte, donde el pensamiento juega un papel muy importante. En Inseparables también actuás así, o sea... En Inseparables también. Sí, Inseparables. ¿Vos tomaste conciencia de lo que sos en esa película? Te digo, yo soy de Rosario. En todas las salas la gente se queda, o sea, no termina de pasar todo. Sí. Todo el mundo aplaudimos. Muchas gracias, sí, lindo, sí. Y pasa eso te enteraste. Sí, que aplauden en la sala. ¿Aplauden? No va mucho después a ver el cine. La taquilla no está acompañando. No, sí, está muy bien. Aplauden, pero aparte aplauden de vos y lo que uno va escuchando es el personaje tuyo, porque Oscar está bien. Sí, bueno, es le un tocó actor. estar en una silla de ruedas. No, pero está bien. bien. Te quiero decir que también, pero Te hace Kobling. Las miradas. Porque Oscar ahí está, es un Sí, ejemplo, pero ¿no? las miradas. El rey del naturalismo, Carlos. Claro. El rey del naturalismo, el Pero mejor. las naturalismo. miradas ¿Te tuyas. compone Kobling, ¿han visto algún Kobling? Kobling, el comisario, es una composición absolutamente extraordinaria. Extraordinaria. Bueno, Oscar, que se supone que es, y aparte, viste, es un tipo, es bien para citar, porque también es otro que, sentado con vos acá, empieza a imitar gente, es un payaso, es un payaso latente, absolutamente. Y que después en la construcción esto, pero para componer lo mismo. Bueno, ¿algún otro comentario con preguntas? Una pregunta. Vale. La obra de teatro Farm, sí. que fui a ver, dos veces, que me parece muy buena la parte corporal. Sí. Y también tuviste una charla, creo que fue Canal A o algún canal que... Canal A. No, Canal A fue. Que también hablaste sobre Farm. Hablaste muchísimo sobre la vida de Rosa. Y ahí está atravesado por no solo lo histórico, lo ideológico que está, pero hay una cuestión metafísica, esotérica ahí también, ¿viste? Está el más allá y que lo ominoso que se empieza a tragar a ese cuerpo, la muerte que le empieza a lamer las espaldas. La prosa de Andrés Rivera, muy recomendable, ¿no? Y es un lindo autor para adaptar a teatro, Rivera. No sé si a ustedes les gusta el teatro también, o para cine. Sí, ahí se ponen en juego muchas cosas. Pocas veces te pasa un material tan completo, ¿no? Tener lo histórico, aparte atravesado por una estética del grotesco argentino, Pompeyo, Ligori y yo, estamos ahí. Pero está lo metafísico ahí, jugando su papel. Sí, está buenísimo. El actor que estaba en Ocupas en la película que pasaron, ¿era actor o era un personaje? ¿Quién? En la película Ocupas, sí. El personaje que estaba con vos. Sí, el que me estaba violando, que me quería violar. Sí. Ese es un actorazo, pero no ese fue su primer trabajo. Claro. Sí, porque me pareció... Es un Robert De Niro. Impresionante. Es infernal, las transiciones que hacía. Sí, impresionante. Plano. Sí.
Bueno, ese es el talento de Bruno que supo elegir también, ¿no? Bruno Por eso digo, ¿eligió un actor o agarró un tipo que era... Agarró, hizo casting en la calle y convocó a los que le parecían más idóneos para cada rol. Adelante, compañero. Te quería hacer una consulta. Trabajaste en tele, trabajaste en cine, trabajaste en teatro. Características propias que tomes de cada rama que hayas laburado, tanto en cine como en teatro, como en tele. Y después... Pero ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué características tomás propias de cada rama? De la tele, que te hayan servido distintas a lo que sea cine o a lo que sea teatro. Y por otro lado, cuando suena ese teléfono que salió un laburo, seguramente es interesante abarcar todo, o sea, teatro, cine y tele, pero ¿qué es lo que por ahí te mueve, lo que te interesa más? ¿Qué es lo que más te ha gustado o lo que más te gusta laburar? Todo tiene su gusto y todo tiene su desafío. Tal vez el teatro sea el desafío más completo, ¿no? O el más... Sí, son las grandes aguas que hay que cruzar, ¿no? Es el ritual más sagrado, más primal, primitivo que tenemos los seres humanos, ¿no? Es el primer arte que se manifestó seguramente, por la pintura, pero... bueno, tal vez la música también. pero digamos, hay algo ritual, hay algo sagrado, es un espacio muy sagrado, el teatro. Qué sé yo, uno aprende mucho en teatro, me parece que es donde el terreno más fértil y donde uno se pone a prueba y se desafía y donde va expandiendo más su instrumento y empezar a conocer sus resonancias, las resonancias de los públicos diversos que también lo enriquecen a uno, porque están ahí. Esa energía fluye de una manera que con la cámara no. En el cine es otro laburo, es un laburo más artesanal, si se quiere. Pero es bellísimo, también es vastísimo y tampoco debería haber límites. Digamos que cada disciplina, un actor debería saber adaptarse a cada una de las disciplinas, me parece, ¿no? Se puede sentir más a gusto en unas que en otras, o depende del proyecto, qué sé yo, también. Y si hay algo que me dio la televisión, por ahí cierta cuestión de entrenamiento del vértigo y de resolver situaciones rápidamente, ¿no? Claro. Eso es algo que en una tira diaria, ¿viste? Tenés que resolver, tenés que hacer 80 escenas por día, 1, 2, sale, dale, va. Y eso te imprime un vértigo que está bueno. En el cine por ahí, esta cosa de la fragmentación y de que, claro, el arco dramático no tiene continuidad, entonces vos tenés que comprender todo ese arco, qué valor tiene cada escena en ese rompecabezas, en ese arco, entonces jugar ese color o esa intensidad en cada escena particular, no sé qué te aporta eso. Pero bueno, el teatro ya sabes. Adelante. ¿Quién es el moderador? ¿Quién decide? Sí, no, ¿por qué? Dale vos. Yo ya le puse gracias. Gracias a ti, hermano. Muchas gracias. Gracias a ti. Me quedé con la película, perdón. Sí. Me quedo en la película de San Martín. ¿Cuánto te llevó a hacer todo ese, preparar el personaje, toda la parte de investigación y prepararlo? Y estuvimos 2 meses nomás. De preparación. Desde que me enteré que iba a hacer la película hasta que se empezó a filmar fueron 2 meses. Y ahí leí todo lo que pude. Y tomé algunas clases de esgrima, porque iba a haber una escena con esgrima, no se hizo. Me subí ese caballo, empecé a practicar el acento. Y empecé a leer y a estudiar y a aprenderle esas velas, ¿no? Sobre todo. ¿Para todas las películas tenés así 2 meses más o menos la misma? No. Acá me hubiese gustado un poquito más de tiempo, de ensayo. Eran escenas que merecían cierto ensayo y no, viste, a veces el tiempo, pero bueno, hay actores que a veces se preparan mucho y es peor. ¿Cuántos el Lombardo también, dije, ¿cómo es eso? Sí. Me peleé acá, salí. Claro. A veces es así. Sí. Cuando lo ven, Lo que pasa es que Sí. ¿Te asustó la propuesta cuando te propusieron? ¿La de San Martín? El primero me alegró mucho y después dije, uy, Dios. Sí, heavy, pesado, papelón podía ser. Rodrigo. Y cuando estabas ahí haciéndolo, en las escenas así más fuertes, ¿qué pasó? En esa escena fue tremendo, bueno, ahí... Porque cuando se está filmando,
son tantas veces que hay que repetir la escena y todo eso, entonces toda esa energía y toda la formación, la preparación y todo, a veces llega un momento que, ¿cómo lo manejaste eso? No, ahí en esa escena fue tremendo, imagínate. Una vez estar en ese set y estás ahí y hay 300 personas. Y vos estás en el Yovaca. Yo decía también que yo vengo como tratando de extraer cuestiones, ¿no? Digo, y esto es en un punto una opinión personal. Evidentemente, esto que comentábamos recién, te ofrecen hacer San Martín y más allá de la responsabilidad del abstracto, en lo práctico, digo, ¿qué mejor? Carajo, ¿Cómo lo hacemos? Claro, sí, mejor en un punto. Es la de los pibes, ¿viste? Sí, yo hacía de árbol en los tantos de... Ponían al mejor alumno a hacer de San Martín, la concha de de ahí no tengas dudas. Después cerradito en la casilla en la puerta, digo, bueno, ¿cómo ahora cómo hacemos? Digo, pero lo que me interesa extraer es lo siguiente, que en realidad son personajes que existen pero no existen. Exacto. Son mitos, ya son. Claro. Ya no es. No hay un en tanto hombre. Ahí donde el método ya, viste, empieza a ser. Pero quiero que tú hay que encarnar un espíritu ahí. Totalmente. De modo que la construcción actoral profunda y verdadera es lo que va a producir el fenómeno de que terminás comprando. Hay un yo soy absoluto y total. En una redacción conceptual de este nivel. Porque claro, pero, verdad, San Martín no sabemos cómo habla, cómo hablaba. Hay crónicas que tenía voz metálica, por ejemplo, San Martín. ¿Qué quiere decir voz metálica? Bueno, ahí podés ser un violín, o la diferencia entre una trompeta con sordina y un oboe, ¿no? Un oboe suena más a madera, una trompeta suena más a metal. Bueno, porque la poesía ya está sugiriendo algo ahí. Pero claro, Bergoglio sabemos que él habla así. Cuando se enoja tiene una voz más nasal y cuando... Y nada, me vi todos los YouTube del chabón. Más o menos cachar. Pero más que la voz te empezás a dar cuenta qué le pasa a él, ¿viste? ¿Quién tiene más peso? Y sí, seguramente... No sé de qué tipo de peso me hablás, pero es más difícil hacer a Bergoglio que a San Martín. Porque en San Martín vos podés imaginar y podés desatar un imaginario y algo que vibra dentro nuestro muy profundamente. Entonces yo empiezo a... Y yo sé que ese espíritu, si existe, por favor que no se muera más, porque el día que no existe ese espíritu entre nosotros, ya no vamos a hablar de política, pero yo sé que eso está vivo y que uno puede trabajar desde esas resonancias que despiertan y se desatan en nuestra conciencia más profunda, identitaria, digamos, profunda. Con Rosa lo mismo, y Rosa de una manera todavía más oculta y clandestina, si se quiere, ¿no? Con Bergoglio todavía no sabemos bien qué nos pasa como pueblo. Entonces, pero por ejemplo, el de Bergoglio, tendrías que a lo mejor, digo yo, si trabajarías a partir de sus dichos, de sus actos y de sus textos, ¿no? De todo, sí, en sus homilías vos ves claramente. No, claro. Un tipo que de verdad, más allá de la discusión de los 70, no sé qué, yo creo que dentro de todo la está peleando bastante bien, la está guapeando y se ha corrido de libreto unas cuantas veces. Y ahí está entonces también tu opinión personal con respecto al personaje. El actor siempre opina. Siempre te equivocás, porque no hay una verdad total. No, claro, por eso te rodeas de textos. Igual hay que tratar de no opinar demasiado, porque terminás parcializando, ¿viste? Efectivamente. Pero sí, hay cuestiones... Es inevitable. Es inevitable. En la expresión se ve eso. Sí, estás tomando decisiones todo el tiempo. Yo quería preguntarte sobre Ringo Bonavena. Sí. ¿Qué va a pasar? No, mirá. Ya se fue. Hace 20 kilos que no lo veo más. ¿Te calentabas? Sí, imagínate, estuve un año entero entrenándome, estaba así, de verdad estaba así. Y boxeaba y hablaba como la gente. ¿Te acuerdas? Vos me cruzaste una vez, me acuerdo. Hablamos. Sí. Y bueno, no sé. Sí, eso hubiera sido un acierto absoluto. Que Rodri hubiera hecho Bonavena, hubiera sido un acierto de casting notable. Adelante, Pablo. Bueno, yo te quería preguntar más que nada con respecto a cuando te llega un personaje. Sí. ¿Cómo lo encarás y cómo es tu laburo para legitimarlo? ¿Todo el tiempo Todo el tiempo. ¿Lo tenés así en tu vida, diario, como que es como que la actuación empieza a tomarte, la vida es actuación ya, ¿viste?
Y todo el tiempo estás laburando. ¿Te va comiendo el personaje? ¿Te va comiendo...? No, no es que te come el personaje. Hay un apetito permanente por aprender y por como para ir meter, haciendo de uno. pero no por un personaje, en la vida en general, que yo, en cada gesto, en cada expresión que yo veo acá también, habla y dice cosas y todo te sirve. Digo, por eso Bricky decía a los estudiantes que había actores que decían, hace una cosa, andate, viví y volvé. Hay que vivir, es una profesión que pide mucha vivencia, mucho mundo, pide. Todo el tiempo nos está nutriendo de esas cuestiones. Sí, ahora ya estoy más veteranón, entonces cuando viene un personaje me lo tomo con más calma, ¿no? Pero mis primeros laburos y mis primeras responsabilidades, y me obsesionaba de más, ¿no? Cómo habla el personaje, cómo noto el animal de todos los métodos, ¿no? Sí. ¿Qué animal es el gato? Entonces, te hace cualquier cosa. Y la voz que tiene, qué piensa en esta escena puntual, empezás a... En el caso de San Martín yo digo, no, pará, ¿qué con el español? Con la postura corporal y sintiendo lo que yo siento por él, ya está. Y con respecto, por ejemplo, como fue el personaje de Diarios de Motocicleta, ¿no? Sí. Que subiste de peso y todas esas cosas también. Bueno, eso fue lo más... osado. Sí, cinematográfico norteamericano que hice en mi vida. Tuve que subir de peso. Pero eso, por eso... Giancarlo Giannini se ponía una panza de algodón. Tal cual, pero no te da lo mismo. ¿Te devuelve algo? No, me pidieron que yo engorde. Para esa película engordé 12 kilos. Y tenía que aprender a bailar tango y mambo. Un cine del otro siglo, el celuloide, ¿no? Del siglo XX. Se filmó en celuloide, nos pagaban el curso de tango, nos pagaban el curso de coso. Nos pagaron... Gael se vino 4 meses antes para pegar onda, para estudiar el social histórico de los 50, ¿viste? Ver las películas que habían ellos de jóvenes. Viajamos a Cuba, lo conocimos a Roberto Granada, una joda, pero no te podía salir mal nunca. Me sale mal con todo eso, yo soy hijo de puta. Pero sí, fue el trabajo más completo que más tiempo le dediqué. Pero era todo un goce, ¿no? Sí, adelante. ¿Sos consciente de que tu condición alérgica es un factor a favor de tu actuación? Tengo la voz muy nasal. Sí, sí. No sabía, ¿no? Para mí es un problemón. No, para mí es una reflexión que yo tengo sobre vos, porque yo también tengo el mismo problema de alergia. Yo cuando vengo a estornudar no paro. Ah, sí. En rosas te ayuda muchísimo. ¿En rosas? Muchísimo. Claro. Bueno, yo tengo un ejemplo. La potencia, ¿verdad? En Amadeus, en una función de... Las escupitajos. Sí. En una función de Amadeus, la única que yo fui a ver, vos estabas en un segundo plano Mozart dando un concierto y vos te empezaste a estornudar, te agarró un ataque. Ese día me fue una vez sola y estaba como... Bueno, estaba yo. Parece que no se había notado. Tienes que dirigir así, ¿eh? Lo más gracioso es que con esto refuerzo mi punto, es que el personaje de Mozart en esa obra se va enfermando y se va volviendo más loco. Sí. Entonces vos con cada lo usé. Vaso, claro, estaba Eso fue más el método, alérgico y ¿no? más hecho mierda. No, eso, nada. Está bueno. ¿Alguna otro chico, alguna otra pregunta? No sabía la letra, pero qué bien que estornudabas. Una verdad. Con el tema del método, digamos, no es que te burlás, pero hay una cuestión genuina, lo que decía Manuel, de tu forma de trabajar. Yo me acuerdo que estudiaba con Gandolfo y él hablaba del método, del acto de estudio, Que era una generación del sol, del dolor de muela y todo. Y una vez estábamos en el Teatro Abierto 83 y estaba Ulises Dumont con Mario Larcón que hacían Cumbia Morena Cumbia. Entonces yo hacíamos un pueblo ahí gigante y pasaba por el camarín, lo veía tirando la letra y me quedaba ahí. Entonces me meto y le digo, Ulises, ¿estás trabajando el sol? Vino. Digo, ¿estás trabajando el sol? ¿Qué sol? Le digo, no, porque yo con Gandolfo ya, no sé, déjame, que si se fue. Entonces, y nos reíamos con otros actores porque, o sea, trabajan el método genuino de la pasión del actor, digo, o no, o hay una técnica. Digamos, se
ve que en algún determinado momento de la historia de nuestro país vino bien el método, digamos, vino bien. Pero es muy americano. Es muy americano, pero está bien, digamos, por ahí hay que saber sacar las cosas buenas de todo, ¿no? Claro. Y está bueno, pues, qué sé yo, uno tiene que ser libre, viejo, o sea, ¿viste? Como los dogmas y la doctrina, si te atás mucho a algo, te estás perdiendo el mundo, ¿no? Totalmente. Y aparte hay algo que tiene que ver con que hay cuestiones que tienen que ver con que es cuando los métodos técnicos se transforman en estética. Es ahí el problema. Son todos iguales. Si son instrumentos para conseguir algo y para usarlos, son útiles. Por supuesto, ¿quién puede discutir el método ya por sí? No. Pero Stanislavski primero decía el método y después, o sea, Stanislavski se arrepintió después, ¿no? Después se arrepintió y dijo totalmente lo contrario. Es decir, el hombre hace por lo que es. Entonces, hace por lo que es. Entonces, después dijo no, es por lo que hace. Y empezó la otra construcción. Hola, ¿qué tal? ¿Quién sos? Voy con vos, voy y construyo. Y se produjo la teatralidad. Y esto desabrevando en todo. Lo que tenemos la posibilidad de sistematizar, sistematizamos. En cómo agarrar la pala mejor y el pico. No sé si no fue Elia Kazan en un momento que le salva el ensayo. Se iba a estar en una obra de teatro con James Dean y una mina que no me acuerdo quién era. A veces se llevaban para la mierda y tenían que hacer una escena de que se amaban y se besaban apasionadamente. Y no había manera de que conecten y de que lo pongan el método. Vos la masa, acariciar la tela, no sé qué, la luna blanca. No había manera. Dice que Elia Kazan entonces dijo, yo te lo resuelvo en 2 minutos. Fue a hablar con James, le dijo 2 o 3 cosas. Fue a hablar con la otra, le dijo 3 cosas. Acción. Una pasión desbordada. ¿Qué hiciste? ¿Qué carajo hiciste? Mira, le dije, no es del método, ¿no? Perdóname, pero mira, vos sos un extraterrestre, la única manera de matarla es sacar energía con la boca y con las manos. O sea, la única manera de asesinarla es esa acción. Ahí tenés el método. Totalmente. Son técnicas al servicio de... Vos podés manejar mejor la pico y la pala, un poco mejor, pero se trata de escarbar, muchachos. Tal cual, está bueno tener... Se trata de escarbar. La acción del escarbe es el descubrimiento del tesoro. Y no es una metaforita berreta. El escarbar es la construcción, es la búsqueda permanente, es con quién hay que boxear. Es este actor parándose y diciendo voy porque San Martín, porque estudio español, porque es gordo pero no más flaco, pero voy. Está vivo, produce poesía. Esto es el boxeador, el jugador, el que juega. Exactamente, vos podés, el Beto Alonso, el padre le ponía la ropa donde la esposa colgaba la ropa y le enseñaba a cabecear, le ponía la pelotita por arriba de la ropa de colgar de la madre y empezaba a cabecear. Pero después jugaba al fútbol y aprendió a cabecear, pero resulta que tenía un instinto creativo que tiene que ver con otra cosa. De modo que es una convergencia entre las dos cosas. Esto que dice, es la calle y la academia. Exactamente, y esa es la excelencia, pero lo que primero hay que tener es potrero. Es potrero. Sí, claro. No la construcción del personaje, sino a lo básico de que llega el guión, el libro, estás en tu casa. Generalmente hay 2 o 3 donde la cosa cambia, ¿viste? Hasta acá es de una manera, de acá para acá es otra, porque le pasó algo que, claro, si no, no habría relato, digo, ¿no? El personaje se va modificando. Hay escenas donde eso sucede. Entonces vos ahí ya tenés el rompecabezas armado, digo. Desde que empieza hasta esta escena, el tipo tiene un color, una resonancia, una conciencia. Acá cambia de tal manera y acá se define de otra. Entonces vos, todas esas escenas, debés saber dónde... Mañana firmar la escena 4, la 85 y la 23. A ver cómo era. La 4 sí está, obviamente. La 23 está en el segundo sector y la 82 la 1. Ok. Ponelo, ¿no? Al principio vas entendiendo eso. Después te das cuenta que en realidad no importa nada. O sí. No, pero en Ocupa se ve muy bien el arco que hace el personaje en 10 episodios. Bueno, eso porque estaba bien escrito el guión también, digamos. Igual los últimos 5 capítulos de Ocupa no sabíamos ni... Llegaba Bruno con la servilleta del bar, se la ponía ahí en la mesa y agarramos la servilleta, la veíamos, que escribió hasta el capítulo 8 y después salimos y nos empezó a comer el aire, claro. Y teníamos que resolver. Pero sí, es un poco ese laburo artesanal el cine, ¿viste? Pero estudiar la letra en sí, la letra en sí, en cine depende si es una obra
hay diálogos que no están bien construidos. En los guiones hay diálogos que sí, ¿no? Entonces hay partituras que uno respeta mucho. Cifrón, por ejemplo. Si vos no le respetás una coma, corte. Ya tenés que decir esto y esto. Porque es un tipo que piensa mucho todo y tiene razón en general. Por más que nos duela a los actores. A veces los directores tienen razón. En este caso de Damián sí, se obsesiona mucho, entonces sabe muy bien qué valor tiene cada palabra. Yo soy un actor que improvisa mucho y con él al principio choqué porque, claro, yo quería... Pero me di cuenta, no, tiene razón este tipo, hay que respetar esto porque está perfectamente escrito. Es así. Como hay veces que los directores mismos te dicen, loco, salvame esto. Claro. Es un desastre. Lombardo, por ejemplo, entonces el lunfardo que aparecía ahí, eso fue apareciendo ahí en el set, digo, eso no está escrito. ¿No? Por eso hay que saber cuándo respetar la letra y cuándo no. Cuando uno tiene que empezar a volcar otras cuestiones. Hay que ser creativo, ¿no? Para salvar escenas, para salvar situaciones. ¿Qué te hace decirle que sí a un proyecto? La guita. O sea, el chiste, obviamente es un factor, ¿eh? Sí. No, totalmente. Pero no es el factor que yo elegí siempre, digamos. Si te puedo decir, más allá del chiste, generalmente me cagué bastante de ese factor. Siempre fui atrás de otra cosa, ¿no? De algún desafío, o de algún actor que me interesaba laborar con él, o de algún director, o de un material, ¿no? Algún desafío artístico que te hace crecer como actor, a vos, digo. Eso es lo que uno termina eligiendo, ¿no? Definitivamente. ¿Y qué te pasa a vos cuando el teléfono si podés no suena? Elegir, claro, ahí está. Si podés elegir. Claro. Por a veces no podés elegir. ¿Qué pasa cuando pasa un buen tiempo y el teléfono no suena? Y tenés que salir a laburar otra cosa. y empezarás a volcar tu pasión en, no sé, te juntarás con amigos a ensayar alguna pieza. Pero no es recomendable parar de actuar. Y de hacer. Autogestión. Porque ahí hay que hacer. Y en el hacer aparecen las oportunidades también. Vos estás esperando el teléfono. Salí, contate con compañeros, agarrá un material que te excite, es muy difícil. Eso, si ya tenés un material que te gusta, sos rico, hermano. Sos millonario. Ay, acá me calentó esto. Vamos, pa. Y después viene un productor justo y te vio. Es así, ¿eh? Una pregunta. Sí. Tomando como disparador la escena que vimos en San Martín, yo me puse a pensar, bueno, lo difícil que es llegar en una escena tan determinante a un estado emocional determinado que te pidan. Y mi pregunta es, cuando tenés que llegar a un estado emocional determinado, puede ser el llanto o la emoción en una arenga, lo que sea, ¿vos tomás como herramienta principal el estar presente en el set con cada actor y demás, o situaciones análogas de la vida que tengan un resultado particular? Debo confesar que ahí el método al principio porque cuando yo dije esto al principio de la charla, y está bueno para redondear y cerrar un poco también, ¿podré ser un actor dramático? Eso que me pasó después del payaso, digo, ¿cómo hago? Y ahí vi que el hecho afectado, la introspección, todo eso. Y al principio reconozco que era para mí un desafío poder demostrar que sí, podía ser una escena de llorar. Hay una escena de llorar, ¿no? A ver, yo venía de jajaja, ¿viste? Y digo, tengo que poder hacerlo, no puede ser. Y ahora que lo pienso bien, yo del pibe, por ahí escuchaba un tema de Bob Marley, No Woman Can Cry, ¿viste? Y buscaba la emoción hasta que la encontraba, ¿viste? No sé cómo hacía. Con esto del método me entendí que son muy perversos del método, porque tenés que hablar de tu abuelita cuando estaba en tenés que apretarte un huevo, ¿viste? Y ahí empezaba a caer la lágrima. En un momento, creo que era Michael Chekhov, ¿no? Que era sobrino de Stanislavski. Sobrino de Anton. Sí, pero que estaba estudiando con Stanislavski. Y que Stanislavski en ese momento lo que quería era que él se moría el padre. Tenés que acordarte de la muerte de un ser querido. No se me murió nadie, che. Entonces él lo que hizo, se imaginó cuando su padre se iba a morir. O se acordó de, no sé, de otra cosa, de cuando le robaron un caramelo cuando era pibe en la cancha. No sé qué pasa. O te conectás con la emoción del otro ahí. A todo se puede apelar, pero es peligroso, ¿no? Y aparte, lo peligroso es no ponerse
¿Por qué no viste que es un acto profundamente escatológico? Yo en mi propia mierda, en mi propia tragedia, y me exhibo mi miseria. Qué sé yo, ¿viste? Es riesgoso. Hay una famosa anécdota de Brando que un periodista dice, anda a saber si es cierto, porque, pero bueno, como todos los mitos, si son ciertos mejor y si no, funcionan igual. Claro. Dice que le hacían un reportaje y le preguntaban acerca del método y entonces él se utilizaba para tal película la muerte de su padre alcohólico, o el tipo, no, yo de mi vida personal no hablo. Bueno, no, pero yo no hablo de su vida personal, me refiero a que el método, entonces cuando su padre alcohólico, no tiene nada que ver con eso. No, bueno, pero sí, tipo, y él continuaba hasta que en un momento dijo, sí, yo no quería llegar a esto, sí. Con toda la situación de mi padre y con todo esto, y estaba en un bar y dicen que tiró la botella al piso. No, y el periodista, discúlpenme. Se levantó y le dijo, todo mentira. Todo mentira, amigo. Soy actor, a ver si lo entiendo. Y es eso. En cuanto a la verdad, no hay una verdad de hoy realmente apareció mi padre de cera. Si te pasa eso, boludo, sos enfermo. Después de hacer la función, entró, sucedió, ocurrió, vamos a comer y a hacer el amor. No me tengo que llevar a nadie. Pero voy legítimamente. Produzco la situación. Voy, soy boxeador. Voy. Es esto que estamos acá. Chicos, creo que se redondeó, estuvo buenísimo.